Muy buenos días. A continuación estaremos describiendo el proceso de transformación en el área de educación durante la época colonial. De ahí el título de la diapositiva. El objetivo principal es describir las características de la vida cultural novohispana, haciendo énfasis en la educación, en el arte y dentro de este campo en la literatura, la arquitectura y la pintura. Un hecho representativo de la empresa española en América desde la época de la conquista y actualmente en la colonia, desde el primer momento es la preocupación por la promoción del indígena, volverlo castellano, volverlo a la usanza de las costumbres del ibérico. Entonces, la base educativa de la Nueva España se tiene durante el reinado de los reyes católicos. En ese tiempo llega con madurez el humanismo, donde se tiene gran importancia al culto de las ciencias y de las artes. Ejemplo de ello, la escuela palatina se educó de manera detallada solo a los primogénitos de las principales familias aragonesas, entre otros reinados y ducados que componían España, enfocado a las letras, a la música, a la danza, el latín, el ajedrez, el juego de pelota y sobre todo hacer énfasis en el lenguaje cortesano. También podemos estar observando que el humanismo ibérico tiene dos grandes hechos por el cual se fundamenta. Uno, la fundación de la Universidad de Alcalá de Henares y la publicación de la gramática de la lengua castellana de Antonio Nebrija, que juega un papel importante para el idioma español. También podemos estar viendo tres características muy importantes de la educación de la época. Ellos querían formar eruditos, querían formar hombres que sepan de todo. Y sobre todo, la base ideológica era Aristóteles. Y sobre todo, era una minoría selecta a la sociedad que se tenía que tener estas características de eruditos. Entonces, aquí podemos estar mostrando a los dos representantes de los grandes Austrias. Lado izquierdo tenemos a Carlos I de España y V de Alemania, donde se introdujo una apertura a la nobleza, al nuevo estilo educativo mencionado. Se comenzó una primera preocupación a la enseñanza del niño. ¿Qué características iba a tener este niño? Era receptivo, imitador y manejable. Y se acuña una frase: el hombre sin educación no podía llegar a ser un hombre complejo. Esta frase es muy importante para subrayar la educación de la Nueva España. Ahora yo les pregunto a ustedes, chicos, esta frase, este eslogan, ¿qué les dice a ustedes? Me gustaría que al término de esta clase, ustedes en los comentarios participen y establezcan una opinión acerca de lo mencionado. Repito, el hombre sin educación no podía llegar a ser un hombre complejo. Recuerden que tenían las ideas del humanismo y del renacimiento. Por su parte, Felipe II el Hermoso, que tenemos a la derecha de la diapositiva, el término educativo bajó, dado las diferentes guerras y sublevaciones, sumado a las malas cosechas y a la peste que sacudió España. Entonces, se le dejó a cargo a jóvenes sustitutos inexpertos el área de la educación en el campo y en las ciudades de menor importancia. Por su parte, el rey cultivó la creación de escuelas de diferentes áreas y saberes. Ahora, ¿qué pasaba en Tenochtitlán? Aquí en la diapositiva tenemos 5 escuelas, 5 centros de enseñanza, pero la primera escuela con los mexicas o aztecas era la familia. Alrededor de los 7 años ingresaban a un centro educativo dependiendo el sexo, dependiendo la clase social. El primero de ellos es el Telpochcalli, que se educaba a los maseguales, a la gente común en el arte de la guerra. Por su parte, el lado femenino, que es el Ichpochcalli,
donde las jóvenes se instruían a los diferentes cultos de los dioses. El Calmecac se formaba a los hijos de la clase dirigente y sus funciones de acuerdo a su nivel social, sacerdotal o en su caso de gobierno. En los Cuicali asistían jóvenes entre 12 a 14 años, una vez al día, para su instrucción en la danza, el canto y tocar instrumentos. Por su parte, las mujeres, algunas de ellas, hacían promesas a los dioses y éstas ingresaban o se recogían de manera voluntaria en los templos para el servicio de algún dios. Por eso se menciona en la diapositiva el recogimiento de los templos. Con la llegada de los españoles se diversificaron y se fundaron bastantes colegios que podemos estar describiendo, como las escuelas elementales, que solo era ley y cálculo, colegio de niños nobles, centros intrarraciales, internados interclasistas, colegios de enseñanza media, colegios de educación femenina y sus casas de recogimiento y hospitales. Pero ¿quiénes son los principales agentes educativos de la época? El Estado, la Iglesia, la familia y los colaboradores indígenas. Como ya sabemos, la función principal recayó en la Iglesia. Entre las primeras materias estaban la lectura, la escritura y el cálculo. Posteriormente, a estas escuelas de los niños nobles se les enseñaba historia, filosofía, teología, leyes y latín. Podemos ver en este realizador gráfico el resumen de la educación novohispana, que su centro principal era la religión. Las principales disciplinas ya se mencionaron. Este conjunto de materias se utilizaron como un medio para la evangelización, ya que se trataba de una construcción de la política interna de la monarquía española, de unificación religiosa y expansión del cristianismo. Con la llegada de los franciscanos, esta educación española tuvo que tropicalizarse y encontrar ciertas convergencias con los pueblos conquistados, para que estos no se vean tan lejanos ni tan distantes acerca de ellos. También es importante ver esta comparación de la educación prehispánica y de la novohispana. Por una parte, estaban estas imitaciones, juegos, castigos y los sasaniles. ¿Qué eran estos sasaniles? Era una serie de acertijos, una serie de aforismos o de adivinanzas donde los padres le inculcaban esta educación inicial a los niños y se les explicaba el funcionamiento de la naturaleza, de los astros, de esta manera de juego, de esta manera tan singular de explicarle su cosmovisión, acompañado de danzas, música y glifos. Por su parte, la educación novohispana incluyó en un inicio los gestos y el principal recurso para educar a los indígenas fue el teatro. Y el claro ejemplo que vimos en la asignatura pasada fueron las pastorelas. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces, vamos a tratar de establecer una discutible determinación entre sociedad y literatura. ¿Cómo era la vida cultural de la Nueva España? Recordemos que la Nueva España es del siglo XVI, 1521, hasta el siglo XIX, 1821. Fueron 300 años por el cual se fue afianzando esta vida cultural y algunos autores afirman que durante el siglo XVI al siglo XVIII fue una época de plenitud colonial. ¿Por qué? Porque la literatura barroca llegó tempranamente a América y encontró una gran acogida, sobreviviendo por más de 2 siglos, mientras que en España apenas la mitad del siglo XVIII. El barroco en América corresponde a los 2 siglos de una estabilidad social, entre comillas, aunque éramos una nación dependiente de la metrópoli, si vivía un clima de independencia, un clima en donde Nueva España vivía en una cápsula, alejado de lo que sucedía de la metrópoli. Solo en cuestiones económicas, políticas, se nombraba la Nueva España, pero los habitantes
ya durante ese siglo mencionado, vivieron una época por el cual algunos autores le llaman la siesta de América, la Edad Media, y recordemos que durante el siglo XVII se afianza de manera cultural los lineamientos de ciudades o de virreinatos como del México y del Perú, mostrando esa cohesión político-social donde juega un papel importante la iglesia y la organización virreinal. También durante el siglo XVII, el poder eclesiástico fue grande y su influencia social y cultural fue visible y notorio. Y como podemos mostrar en esta diapositiva, entre 1492 a 1800, el barroco llegó para quedarse, y algunos autores le van a llamar barroco de Indias. El virrey, por lo común, era un hombre de título nobiliario, pero en ocasiones había nombres de letras, protector de las artes, como Juan de Mendoza y Fray García de Guerra, que hacían que se promueva la pintura, la escultura, la construcción de templos, como podemos estar viendo en la iglesia de Santa María Tonancintla. Y es muy importante mencionar que las sedes políticas, los centros nucleares eran más notorios. ¿Cuáles eran estos centros culturales muy importantes donde se difundió el barroco de Indias? México, Lima, Potosí y Cartagena de Indias. En el área de la literatura vamos a estar viendo 3 periodos. El primero es aquel que corresponde a las crónicas de Indias, de los conquistadores y los frailes evangelizadores. El segundo periodo va a ser el inicio, el auge y la decadencia del barroco durante todo el siglo XVII y parte del siglo XVIII, donde vamos a estar describiendo autores como Juan Ruiz de Alarcón, Sor Juana Inés de la Cruz, Carlos de Singüesa y Góngora. En un inicio vamos a estar viendo a Bernardo de Balbuena. Y el tercer periodo se ubica en el siglo XVIII, donde llega la Ilustración, donde los padres jesuitas, esas nuevas ideas de razonar, de pensar, se empieza a difundir con los criollos. Y este tercer periodo le corresponde entre 1750 hasta 1821. Recordemos que el arte era un arte de blancos, con raras excepciones de algún mestizo o un indio puro. Con todo, la separación total en el área de la arquitectura, el barroco de Indias se mezcla con la ideología, las técnicas de construcción, los materiales de construcción de los conquistados. La literatura fue una obra escrita seguida de los cánones de las escuelas de la península, con algunas aportaciones americanas. Aquí podemos estar mostrando que en un inicio no se alcanza el barroco al 100%, sino el Renacimiento. Aquí en estas tierras le vamos a llamar plateresco en el área de arquitectura. Y las ideas son netamente de Italia. Aquí donde los frailes, como los dominicos, los agustinos, los franciscanos, entre otras órdenes medicantes, utilizan el teatro para difundir estas nuevas ideas de religión. Corresponde a la época del descubrimiento y la exploración y la conquista. Durante este breve periodo llega el Renacimiento. Uno de los primeros autores que vamos a estar viendo es Francisco de Terraza. Aquí está su biografía y podemos ver el link que está mostrándose para que ustedes lean. Dado que Francisco Terrazas se considera el primer poeta novohispano en la transición entre la conquista y la colonia. Se conocen muy pocas obras de él, algunas ya están perdidas, pero algunos de ellos es los escritos de Flores de Varia Poesía en 1577, mientras que en 1584 Cervantes de Saavedra elogiaba en la Galatea su talento poético. Entonces, Francisco de Terraza fue conocido en la metrópoli. Recordemos que ahí, en la metrópoli, la pintura y las letras daban prestigio europeo, nombres como Lope de Vega, Quevedo, Góngora, Tirso de Molino, Pedro Calderón de la Barca,
pintores como Murillo y Velázquez. Entre la transición del Renacimiento al Barroco de Indias sobresalen Bernardo de Balbuena, Agustín de Salazar y Torres y posteriormente José Manuel Martínez y Navarrete en la época denominada el neoclasicismo. Recordemos que en el área de arquitectura vamos a afianzar algunos conceptos. A continuación estamos mostrando una comparación del estilo plateresco y churrigueresco. El primero, durante el siglo XV y XVI, es una combinación de diferentes estilos arquitectónicos, no es puro. Aquí en la Nueva España llega con los primeros frailes que inician con la construcción de algunas catedrales, de algunas iglesias y sobre todo, ¿cuál es su característica principal? Decoración con base de elementos de la naturaleza, columnas, medallones y rosetones. ¿Cómo podemos observar que una construcción sea o pertenezca al plateresco? Prácticamente las paredes son lisas y en las partes de las crestas tienen cierta decoración, como bien se menciona. Vean, en orden está la catedral de la ciudad de Mérida, la de Puebla y una capilla en Xochimilco. Vean que las fachadas, la parte frontal es lisa completamente y arriba se tienen ciertas cresterías, ciertos adornos y aquí podemos estar viendo. Pero el plateresco en el siglo XVI, mediados del siglo XVII, le da pauta al churrigueresco, que es el afianzamiento del barroco en América, que va del siglo XVII al siglo XVIII. Ahí está el nombre de la familia, quien lo construyó, quien construyó el concepto de José Benito de Churriguera. Ya vimos cuál es su característica principal, una extravagancia y profusión ornamental. Aquí en América se llamó el barroco estípite o estipe y la primera construcción fue a cargo de Jerónimo de Balbás en el año de 1737. Este churrigueresco se va a dar en ciertos lugares, zonas del centro, occidente, Guerrero y Oaxaca. En la zona de Yucatán hay poca influencia del churrigueresco y más tenemos presencia del plateresco. Aquí podemos ver los ejemplos más importantes del churrigueresco. Vean, aquí tenemos dos fotografías de la iglesia de Santa Prisca y del otro lado del Palacio de Iturbide. Vean la ornamentación, los medallones, las crestas, las columnas cómo están revestidas, la parte frontal tienen reloj, rosetones, columnas salomónicas, ventanales, etcétera. Vean la profusa extravagancia que se tiene del churrigueresco. Aquí podemos estar viendo una cita del barroco de Indias que prácticamente coincide con la conciencia criolla, lo que en algunos autores le van a llamar el nacionalismo criollo, donde los hijos nacidos de los españoles peninsulares se sienten hijos ya de la Nueva España y no de la metrópoli. Despierta esta conciencia por el cual esta es mi tierra, aquí nací, aquí viví, soy de acá. Entonces, ese fenómeno se le conoce como el criollismo o nacionalismo criollo, que a finales del siglo XIX, 1820, 1830, va a dar inicio a las guerras de independencia. Aquí en México es en 1810, donde una de las principales causas ideológicas es el nacionalismo criollo, que inicia en 1620 con este despertar de conciencias. ¿Quiénes son las figuras principales de este barroco de oro, de este barroco de Indias? Ahí está Carlos Sigüenza y Góngora, Sor Juana Inés de la Cruz y Juan Ruiz de Alarcón. Aquí podemos igual ver cuáles son los rasgos más importantes del barroco literario, como son el contraste, el uso de la tesis, de la antítesis, de la hipérbole, o de estos contrastes que aquí se están mostrando, como son la combinación de sabiduría e ignorancia, el cielo y el infierno, entre otros. Recordemos que durante el siglo XVII
los hombres de letras se reunían en academias o grupos de escritores y van a cultivar la poesía. Rinden tributo a la pasión que los une. Torneos, certámenes, homenajes. Ejemplo fue la obra del Triunfo Parténico, recogido por Carlos de Sigüenza y Góngora, que comprende la relación de versos de la Universidad de México, celebrada en 1682 y 1683, en Glorias de María. Otros ejemplos serían Sor Juana Inés de la Cruz y Peralta de Bernuevo. Pero llega la última etapa de la época novohispana, que va a ser el neoclasicismo, que se da entre 1781 a 1821, donde esta Academia de San Carlos va a regir la arquitectura con cánones traídos de España, donde se va a diseminar en las principales capitales virreinales, academias, centros de enseñanza, academias también del área de literatura, de escultura, donde su personal docente se importó en un principio en Europa y sobre todo en España. También coincide con el desarrollo de las ideas ilustradas de todos somos iguales, de tenemos que ser hombres pensantes, personas por el cual debemos de analizar, razonar, pero el rey, recordemos que ya estamos con los Borbones, prohíbe la publicación de libros, prohíbe que lleguen ideas ilustradas a la Nueva España, pero cruza el Atlántico, a partir de la provisión regias de los reyes, se le da en el término de ilegalidad las ideas ilustradas y sobre todo el papel de los jesuitas. Podemos estar viendo uno de los principales difusores de la ilustración en México, que es el padre Francisco Javier Clavijero, quien ya describe las zonas, hace una comparación entre el indígena y el español, y afirmando que el español es sucio, no se baña, o sea, prácticamente hace una descripción negativa hacia los españoles. Y es cuando se afianza ya el pensamiento de los criollos, que ya se explicó brevemente. Y aquí, en la Nueva España, se dan dos sucesos muy importantes para ver o para denostar ya el neoclasicismo, que es en arquitectura sobresale la figura ecuestre llamada el caballito de Manuel Tolsá y los viajes de Alexander von Humboldt en el área de científicos. También en el área de periodismo se hacen grandes avances en esta área. Entonces, chicos, aquí podemos estar viendo que son tres movimientos artísticos que llega a la Nueva España. Tanto el Renacimiento como el neoclasicismo son muy cortos, pero el barroco es donde nos vamos a concentrar y ver que es esta literatura del siglo de oro de la Nueva España. Es donde se afianzan la arquitectura, la escultura, la pintura y sobre todo la literatura. Tres grandes movimientos, tres grandes características diferentes de cada uno de ellos en tres grandes momentos de la historia de la Nueva España. Entonces, no podemos afirmar que solo es barroco, sino ya vimos cómo el Renacimiento coincide con la época del descubrimiento y la conquista, el barroco durante la época de la colonia, una gran parte de más de 2 siglos, y la parte del decaimiento del mismo hasta la llegada de la independencia y el final de esta, en 1821, está el neoclasicismo presente. Eso es todo, chicos. Hasta luego, excelente tarde. Ya espero tener ya sus tareas, por favor, chicos.